Por ejemplo, ahora particularmente si lo que yo quiero es llegar a los 10.000 seguidores en TikTok, lo que tendría que hacer es hoy te voy a contar cuál fue la técnica de la ley de atracción que utilicé para llegar a los 10.000 seguidores en TikTok. Como te mostraba, el 7 de diciembre subí un video de YouTube en el cual contaba cómo estaba buscando manifestar ese número, los 10.000 seguidores, y qué técnica estaba utilizando para lograrlo. Finalmente lo logré el día 26 de diciembre del 2021, así que hoy te voy a explicar más en detalle sobre esta técnica. En la descripción de este video te voy a dejar el enlace con mi canal a YouTube para que vayas, lo compruebes y de paso aproveches y te suscribas. Y te voy a dejar también el enlace con mi canal a TikTok por si querés seguirme ahí también. Hoy estoy muy contento, la verdad, pero no solo de haber llegado a los 10.000 seguidores en TikTok, sino también de demostrar con hechos y con resultados que la ley de atracción funciona, que las técnicas que vemos en este canal funcionan y que producen resultados. Para introducirte en esta técnica tenés que conocer un poco lo que es el poder psicotrónico de las manos, porque todos tenemos ese poder. Yo lo aprendí y lo empecé a utilizar gracias al gran libro de Robert Stone, que se llama La magia del poder psicotrónico. En él nos explica que todos tenemos ese poder especial en las manos y que podemos utilizarlo para atraer nuestros deseos. Con este poder podemos hacer que ocurran cosas, podemos controlar nuestra vida. Las manos son un canal de energía y podemos utilizarlo. Trabajamos con las manos, hablamos con las manos, transmitimos con las manos, exploramos con las manos. Todo esto gracias a la energía psicotrónica. Sabemos que somos energía, estamos vibrando constantemente a una determinada frecuencia y si logramos enfocar toda esa energía que disponemos en nuestra realidad deseada, la terminamos atrayendo hacia nosotros. Es decir, que incidimos en la realidad y somos creadores. Este poder psicotrónico que tenemos en las manos lo podemos utilizar para lo que sea que estemos buscando manifestar, ya sea tener mayores cantidades de dinero, mejorar tus relaciones, mejorar tu salud, energía, vitalidad o lo que sea que estás buscando atraer, podés utilizar este poder. Yo particularmente, como ya vi que funciona con mi canal de TikTok, ahora próximamente lo voy a utilizar para mi canal de YouTube, para poder expandir este mensaje, porque me di cuenta que funciona, comprobé que funciona. Sabemos también que la imposición de manos es utilizada ampliamente en varios campos y que está demostrada de manera científica. Ya te hablé anteriormente de este libro Mente sobre Materia de Dawson Church, que hace un montón de experimentos y pruebas científicas para ayudarte y darle mayor validez a todos estos temas. Y habla particularmente de uno que hizo su amigo Bill Benston, en el cual se le introdujo cáncer mamario a un grupo de ratones con el fin de probar la sanación con las manos. Los ratones morían al cabo de entre 14 y 27 días, siendo los 27 días el tiempo máximo de supervivencia que había conseguido un ratón. Pero cuando Bill los dividió en dos grupos y comenzó a sostener durante una hora cada día la jaula en la que se encontraban, haciéndole imposición de manos mientras le enviaba una intención sanadora, comenzó a notar que se encontraban mucho más enérgicos y movedizos a pesar del tumor. Pero lo más sorprendente fue que al continuar haciendo esto, al día 17 los tumores se ulceraron y se cubrieron de costras. Al día 28 volvió a crecerles el pelo, y al cabo de una semana los tumores se habían esfumado. Bill hizo probar posteriormente lo mismo a sus estudiantes de posgrado y también lograron los mismos resultados y la misma curación en los ratones. Incluso probó también Bernard Grant que aplicando la imposición de manos al agua y usando esta para regar semillas, las plantas crecían más, aumentaba su contenido en clorofila y también mejoraba de forma significativa el crecimiento de sus hojas. Por lo que está muy demostrado el poder psicotrónico que tienen las manos y yo usé este poder y esta técnica para lograr los 10.000 seguidores en TikTok. Lo mejor que tiene esta técnica es la capacidad que tiene para enfocarte como si fuera un rayo láser hacia un punto, ya que utilizar la energía de las manos te ayuda a orientar los pensamientos hacia eso que estás buscando. Y el mismo Henry Ford decía, la capacidad más importante es la de pensar. Y recuerda siempre, la efectividad proviene de la consistencia. Estas técnicas no te cambian de un día para el otro. Debes repetir los pasos hasta lograr tu objetivo. Si te está gustando el video hasta ahora y estás tan emocionado como yo de conocer esta técnica para traer cualquier deseo que tengas, entonces te voy a pedir que te suscribas y me dejes un buen like que no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón para seguir expandiendo este mensaje y esta técnica.
Como ves, no fue un día para el otro que logré finalmente manifestar mi deseo, sino que pasó casi un mes desde que hice el video hasta que finalmente lo logré, y lo tuve que aplicar con perseverancia, con consistencia y con persistencia hasta que finalmente lo logré. Es decir, no dejé ni un solo día sin hacerlo hasta que efectivamente se dio lo que buscaba. Los pasos los aprendí del gran mentor Laín García Calvo, que también los explica muy pero muy bien, y lo que hice durante todos los días hasta traer mi deseo fue colocar una mano acá en el lóbulo frontal, colocar una mano aquí detrás en el lóbulo occipital. Para que sepas, el lóbulo frontal está asociado a las funciones cognitivas y al tercer ojo, mientras que el lóbulo occipital está asociado con la visión. Lo que hace esto es enfocar y orientar tus pensamientos en un punto, y una vez que lo has hecho durante un determinado tiempo, es decir, te subiste durante un tiempo haciendo esto, tenés que repetir lo que estás buscando, que en mi caso era 10.000 seguidores en TikTok, 10.000 seguidores en TikTok, 10.000 seguidores en TikTok. Lo repetís un par de veces mientras mentalmente te imaginas como si ya lo hubieras cumplido. Es decir, lo imaginas como si eso que estás buscando ya hubiera sucedido, ya es una realidad para vos, ya está en tu vida. Esta última parte es la más fundamental y la más importante de todas. Es decir, que logres emitir la vibración como que tu deseo ya está cumplido, ya se dio. Mientras vos pones las manos acá, tenés que sentir literalmente y agradecer que eso ya está en tu vida. Porque si vos emitís una vibración como que ya va a llegar, que está en el futuro pero que todavía no está, esa es la vibración que estás emitiendo, escasez. En cambio, lo que vos tenés que emitir es una vibración de que ya está en tu vida, ya es tuyo, ya te pertenece, ya sucedió lo que vos estás buscando. Algo que es realmente muy pero muy importante con respecto a este logro, y que si hoy en día ya entras a mi TikTok vas a ver que tengo más de 11.000 seguidores, porque es al momento que estoy haciendo este video, todavía me queda editarlo, así que no sé cuántos seguidores tenga al momento que lo veas, pero lo más importante de todo es que esta técnica me ayudó a orientarme en el aspecto interno, es decir, me ayudó a orientar y enfocar mis pensamientos hacia ese logro que quería, pero nunca podría haber terminado de lograrlo si no hubiera llevado a cabo también el aspecto externo, es decir, la acción masiva. Si entras a revisar mi TikTok para corroborar los seguidores, también vas a poder chequear que en todo ese tiempo que te digo, siempre subí un video por día. El objetivo que me había propuesto era subir un video por día y fui totalmente constante con ello. Esto quiere decir que combiné el mundo interno con el mundo externo, combiné los pensamientos con las emociones, combiné la intención con una acción masiva hasta lograr ese objetivo, y totalmente enfocada gracias a la técnica, porque yo siempre hablo de acción masiva, enfocada y congruente. La técnica me ayudó en la parte de enfoque y yo le di adicionalmente el punto de acción. Y a mí particularmente se me dio también porque apliqué todos los principios que explico en este video sobre la planificación ordenada. Es decir, que yo al momento de buscar conseguir los 10.000 seguidores tenía 8.000, es decir, estaba relativamente cerca, era un objetivo alcanzable, me estaban 2.000, que es un gran número, pero no es que yo tenía 8.000 y me propuse llegar a 1.000.000 o a 100.000, que mi mente no lo iba a creer y no iba a colaborar conmigo en ese deseo. Lo que yo hice fue tener 8.000 seguidores y me propuse llegar a los 10.000, que si bien me encontraba muy bloqueado en ese momento y no los podía conseguir, a partir de que empecé a usar esa técnica me desbloqueé y llegué mucho más rápido y mucho más fácil al objetivo que tenía. Y si querés saber cuál fue la otra técnica que utilicé para finalmente poder atraer ese deseo que estaba buscando y lograr los seguidores, entonces tenés que mirarte ahora este video sobre el tapping temporal, que está muy pero muy bueno. Es una herramienta que va a cambiar tu vida ya de manera automática. Es tremenda esta herramienta, así que tenés que conocerla.